¿Qué más hoy? Buenos días, ¿cómo vamos? Buen día, Brandon, ¿cómo vas? Bien, bien, gracias a Dios. Otro episodio de Locos con Foco. Sí, excelente. Aquí haciendo la tarea, haciendo el compromiso de traer toda esta información relevante y de valor a nuestra comunidad que estamos formando, estructurando y bueno, desde la marca personal de cada uno, pero en esta comunidad que nos agrupa Locos con Foco, ¿no? Aquí Exacto. desde la ciudad de Cali. Sí, esta es una dinámica muy interesante para todos los creadores porque, pues a ver, esto es un ejercicio que a mí, por ejemplo, me permite justamente hablar más, me permite desenvolverme mejor y justamente es el tema que vamos a hablar hoy, ¿no? Claro que sí. Hoy arrancamos el podcast con una pregunta muy importante y es, ¿cuándo fue la última vez que te dijeron que hablabas muy bien? No que eras inteligente, no que eras amable, sino que comunicabas muy bien. Porque digamos esas habilidades en ciertas personas se evidencian, ¿no? Y se las dicen. Entonces es un buen cuestionamiento que nos tenemos que hacer nosotros. Totalmente. Sí, de hecho es una habilidad que yo siempre te he reconocido. Sé que tienes esa justamente capacidad y elocuencia para hablar. Entonces, justamente eso es una habilidad que puedes aportar al mercado, que puedes darle a muchas personas, porque así como yo, hay muchas personas que no tienen esa justamente fluidez para hablar, no tienen esas capacidades a nivel de riesgo para justamente entrarle a una empresa, para entrarle a una persona que le interesa hablar. Entonces, me parece que esas habilidades, y sea como sea, hay un dicho que dice, mira con quién andas y te diré quién eres. Justamente uno desarrolla esas habilidades por relacionarse con personas que sí las tienen. Bueno, es muy importante el entorno, claramente que si de pronto una persona no tiene muy desarrollada cierta habilidad y la gente con la que está tampoco, pues digamos lo que todos anulan, ¿no? En un grupo de personas que no sean muy empáticas o que no sean muy fluidas para hablar, todos sean callados y la persona mantiene con otra persona muy callada y el otro amigo también es muy callado, entonces básicamente no van No a van a ejercitar. inquietarse. Entonces lo que tú Ujú. dices de dime con quién andas, te diré quién eres, sí, es un dicho muy coloquial, muy de acá, pero es real y aplica para esto. O sea, ese entorno es muy importante y sí, desde que comenzamos a tener nosotros estas charlas hace tanto tiempo, de hablar de los proyectos, digamos que de una u otra manera tú ya tienes una amplia experiencia en ventas y mantienes llamando todo el tiempo personas, pero de pronto, digamos, hacerlo personal o físicamente o en ciertos entornos te costaba más, ¿no? Pero ya en este tiempo que llevamos, ya que es aproximadamente 3 años, he visto cómo has desarrollado y cómo has avanzado en ese sentido. O sea que sí es importante rodearse con gente que sea dinámica en eso si tú quieres desarrollar esa habilidad. Porque de pronto lo que te pasaba a ti puede que le pase a mucha gente, tal vez al teléfono o haciendo una llamada en un call center pueden que fluyan muy bien, sin ningún lío. Pero cuando están de frente o la vida los pone en una situación donde requieren conectar con alguien así de manera más natural, les cuesta. Porque es que ya son muchos más factores, ¿no? No es solo ya la comunicación, digamos, a nivel de voz, Uh -huh. sino que también es ya la gesticulación, el lenguaje corporal. Entonces, hay muchas otras componentes ahí muy importantes que juegan, ¿no? Exactamente, y poder tener esa capacidad de mirar a alguien a los ojos y de que conecte y que tú le puedas comunicar o transmitir ese mensaje, requiere desarrollar unas habilidades más integrales, como lo acabas de mencionar, no solamente hablar, sino poder comunicar desde nuestro lenguaje facial, corporal, desde la manera que miramos, desde todo influye ahí, todo juega un papel importante. Así que rescato esa parte, como lo decías ahora, que va muy ligado al tema personal, es identificar desde mi experiencia y desde las habilidades que yo tengo, cómo las puedo aportar y cómo esas habilidades le pueden servir a otras personas para tener un crecimiento. Hay un análisis muy interesante que yo te hacía y es que vos has venido trabajando todo el tiempo en los negocios y has trabajado con personas. Entonces, sea como sea, también has estado ejercitando porque independiente, pues a ver, hay personas que son más hábiles Uh para -huh. ese tipo de sí, para ese tipo de situaciones, Sí. pero vos, digamos que también has tenido la capacidad de ejercitarte
en los diferentes negocios que has tenido. Claro, porque siempre han Cuéntanos, estado de frente al público. exacto, siempre has estado atendiendo a personas. Y eso se desarrolla, como lo acabas de mencionar, en esos entornos. De pronto hay gente que ha estado en entornos muy cerrados, muy limitados, entonces no han tenido esa interacción y eso los incapacita para desarrollar esa habilidad. Exacto. Entonces eso que dices de tener toda esta trayectoria que yo tengo en diferentes negocios, en diferentes escenarios, tratando todo el tiempo con gente, lidiando con diferentes personalidades, eso te da unas bases para desarrollar estas habilidades y ponerlas en práctica. Te planteo este tema, Xavi, porque me gustaría también conocer un poquito más de tu historia, de cómo justamente has desarrollado todas esas habilidades y cuál es el salto que estás dando en este momento. Bueno, es muy importante la pregunta que me haces porque básicamente mi vida siempre ha estado enmarcada en el emprendimiento toda mi vida. Desde muy joven me di cuenta pues que no había nacido yo, no me sentía muy bien trabajando en una empresa, cumpliendo un horario, siguiendo unas instrucciones. O sea, no lo hice por un tema de rebeldía, sino como una convicción muy clara que supe cuando me confronté en mi primer trabajo, que fue en una empresa Carvajal, donde yo tenía que cumplir un horario en una empresa cerrada, en una fábrica. Eso tendría yo 19 años. Y bueno, y desde antes siempre a nivel familiar había tenido la experiencia yo de ver negocios. Entonces cuando hice contraste entre ver los negocios, que yo había siempre crecido en eso, en negocios familiares, y ver lo que implicaba estar en una empresa, me di cuenta desde muy joven de que yo no había nacido para eso y lo decía desde esa época, a pesar de que no había tantas desarrollo de redes, no habían redes sociales, no habían tutores, sino que básicamente por las conversaciones que uno tenía, yo deduje que lo mío era emprender y buscar mi camino. Y claramente que desde esa época lo comencé a hacer. Y desde el colegio, puedo decir, desde la universidad comencé a vender, a hacer negocios, desde que estaba muy pequeño. Y después ya cuando tuve la oportunidad de poner un negocio, me arriesgué, lo hice, tomé la decisión y fue una sala de internet que en esa época eran negocios muy, a ver, que estaban en pleno apogeo, ¿no? Cuando la gente iba y pagaba por sentarse en un computador o por hacer una llamada, de pronto muchas de las generaciones de hoy no conocen esa parte que antes la gente le tocaba ir y pagar para tener acceso a internet, ¿no? Exacto. Entonces, ese fue mi primer negocio y claramente que eran negocios que a la final se integraban muchas cosas ahí, ¿no? Que era el internet, eran las llamadas internacionales, venta de teléfonos, venta de planes de celular, algo de papelería, eran como se dice hoy día, como estas pequeñas rapitiendas, como un Oxxo. En su momento había muchos servicios, hasta Mecato podía uno vender en un negocio de esos. Hoy día todavía me aterro que aún se mantienen en ciertos lugares negocios así, muy pocos, pero los he visto. Sí, sí. Pero, Brandon, para no salirme del tema, ese fue de pronto mi escuela en los negocios, fue mi primer negocio. Estamos hablando del año 2005, más o menos hasta el 2013 yo estuve, Que era el apogeo de que de era el ese negocio. apogeo de ese negocio. Después, en algún momento, por ciertos contactos que tuve, eh, hice un cambio bastante drástico a una fábrica de muebles. Ah, juepucha. Comenzamos a fabricar muebles, todo lo que era tapicería, Ahí, comedores. ahí te hago un paréntesis, Xavi, que estabas mencionando justamente el tema del emprendimiento, que es súper clave. Y justamente lo mencionábamos en estos días con Andrés, que realmente todas las personas deberían emprender, ¿no? Porque el emprendimiento lo que le permite justamente es uno arriesgarse y en ese riesgo, en ese movimiento, es que uno genera Claro, esas habilidades, en justamente. esa dinámica de poder tomar esas decisiones, inclusive dar esos giros, incluso dar esos giros, imagínate pasar de un negocio de tecnología a fabricar muebles y, y poderlo ejecutar y desarrollar durante un tiempo. Entonces eso implica tomar decisiones, tomar riesgos, lanzarse a pesar de que muchas veces no conoces mucho del sector, de la industria. Ahora, en medio de que tienes estos negocios también como la sala de internet, tienes que lidiar con una cantidad de situaciones que te desarrollan músculos, porque cuando uno es emprendedor, uno es el del servicio al cliente, uno es el mensajero, uno es el que hace las estrategias para vender,
El que barre, el que trapea. uno tiene que hacer una cantidad de roles que le desarrollan todo esto y es precisamente lo que lo va formando a uno en esa práctica, ¿no? Y es lo importante de pasar a la práctica, que hay mucha gente que tiene mucha teoría y tiene mucho conocimiento, pero poca práctica. Entonces, en ese orden de ideas, lo que es hacer esas transiciones de un negocio, de un sector específico a otro, implica ir desarrollando ese músculo del riesgo y de la toma de decisiones. También implica desarrollar el tema de las habilidades de comunicación y también implica la mentalidad, porque lo que uno comienza a darse cuenta cuando emprende es que necesitas tener una mentalidad muy positiva, ¿no? Necesitas desarrollar Optimismo. realmente el optimismo, necesitas desarrollar, construirte interiormente porque te enfrentas con muchos desafíos, con muchos rechazos, con muchas situaciones que te ponen al límite, ¿no? A veces con obligaciones, inclusive con cosas que te quieren sacar de, de tu postura o de tu orden mental, si se quiere decir. Y entonces cuando te enfrentas con todo eso comienzas a desarrollar una serie de habilidades. Pasar después de los muebles a tener aprender a desarrollar la habilidad de peluquear. Yo aprendí barbería también por un tema de negocio familiar y pasar a tener un concepto de barbería con bar, con comidas, con toda una experiencia y tener ese negocio físico durante 8 años y hasta hace poco tomar la decisión de cerrarlo para meterme de lleno en el plano digital, que es lo que realmente me apasiona. E incluso esa decisión que Brandon puede ser testigo, todo lo que me costó tomarla y todo el tiempo que me di para tomarla, porque era cerrar ya totalmente todo mi vínculo con el mundo físico y dedicarme a algo que yo sí he estado inquieto, porque también tuve un canal de YouTube hace un buen tiempo, que siempre había estado inquieto por el tema digital, pero que nunca había tomado la decisión de dedicarme 100% a esto, ¿no? Porque en sí es algo nuevo, ya cuando tú dices, solo voy a depender del tema digital y voy a olvidarme de los negocios físicos que son con lo que uno creció tradicionalmente y lo que uno conoció como la forma de generar recursos, ¿no? Y también como una forma de generar identidad, porque uno asociaba la identidad y la marca siempre a un punto físico. Entonces, hacer esa transición, debo olvidarte que un punto físico no te da esa identidad ni te da esa estructura necesariamente, sino que ahorita la puedes trasladar al mundo digital. Para mucha gente hoy día, tal vez de una generación más nueva, eso es muy fácil, pero para uno que venían con otros procesos, eso requiere un nivel de desarrollar precisamente estas habilidades que queremos transmitir a las personas. Totalmente, es que es una transición que está haciendo justamente el mundo y donde todos los profesionales tienen que comenzarse a capacitar justamente respecto a cómo transmitir, o sea, ya el juego cambia, ya no es saber cómo tal vez diseñar un sitio, ya es saber cómo debo comunicar una idea de forma influyente para llegar a un llamado a la acción. Eso es precisamente lo más importante de lo que acabas de decir y es un desafío ya para todos los profesionales. Y esa habilidad de aprender a comunicar y conectar esa idea es la que mucha gente hoy con el tema que está en auge de la marca personal tiene que desarrollar o debería desarrollar, ¿no? Porque precisamente son habilidades que la IA no va a reemplazar, sino Totalmente. que tienen que nacer desde tu convicción personal y desde tu, tu convicción del producto o servicio que tú prestas, ¿no? Tener esa seguridad de poder transmitir ese mensaje. Entonces lo que dices es muy importante y es lo más relevante y lo que queremos traer hoy a la gente para que la gente pueda aprender, porque si no estamos alineados en ese tema, pues estarán desperdiciando una gran oportunidad de llevar un mensaje que pueda cambiar la vida de las personas o llevar un servicio que cambie la vida de las personas. Xavi, ¿cuáles son las tres habilidades más importantes que se necesitan a desarrollar en el mundo actual? Pues mira, las habilidades, precisamente una es la que tú acabas de mencionar, aprender a comunicar y a conectar esa idea, es aprender a desarrollar una mentalidad, porque puedes tener el conocimiento. Yo conozco mucha gente, incluso
Esto Donald Trump en algún momento en una mención que él hace de que él conoció mucha gente muy inteligente con muchos títulos, pero que nunca hicieron nada. Pero conoció gente que tal vez no tenía esos mismos títulos, no tenía esa misma preparación, pero fue constante, aprendió a comunicar y fue consecuente con esa idea y llegó a un nivel muy grande. Por ahí vi un video de Warren Buffett donde le preguntan eso y justamente él dice que la habilidad más importante es la de comunicar. A pesar de que él está en mercados financieros, está en mercados Y es un video muy viejo, Sí, ese video sí. ya tiene su tiempo, ¿no? Y ya desde ese tiempo él lo mencionaba y ese video se viralizó mucho y habla precisamente de que cuáles van a ser las habilidades más importantes del futuro y me parece ese señor muy visionario porque lo decía claramente desde esa época, las habilidades de comunicación. Tal vez él ya ahí mencionaba que iban a haber muchos desarrollos a nivel de De la IA ujú, de estos tecnologías. trabajos de tecnologías que podrían reemplazar estos trabajos que son tan repetitivos, ¿no? Que se pueden automatizar de forma fácil. Pero él sabía que esa habilidad de conectar y comunicar no iba a ser tan fácil de reemplazar, entonces eh, lo decía. Entonces, esa habilidad de comunicar y conectar y poder transmitir tu mensaje es muy importante. La mentalidad, porque hablábamos de la intervención que hace Donald Trump, entonces la mentalidad, cómo construyes una mentalidad donde aprendes a ser una persona que se desafía, a ser una persona constante, a ser una persona que sobrepasa los obstáculos, eso solamente lo haces construyendo una mentalidad adecuada, porque puede ser una persona que tenga el título, que tenga el posgrado, el doctorado, pero no aprende a desarrollar eso. Entonces todo ese conocimiento se queda nulo, porque no se lanzan nunca con nada. Esa palabra de emprender abarca muchas connotaciones. No es solo emprender un negocio. También puedes emprender o generar una iniciativa para tal vez hacer algo Un en tu, desarrollo en en tu tu empresa. comunidad, en tu empresa. Entonces, hay muchas posibilidades y justamente es otra habilidad también, esa habilidad de tener iniciativas para hacer las cosas. Claro, y hay gente que no lo desarrolla, como te digo, pueden tener mucho conocimiento, pueden tener muchos títulos que a la larga no sirven si no aprendes a desarrollar esa habilidad de tomar la iniciativa, de arriesgarse y de hacerlo. Entonces, básicamente la habilidad de comunicar, tener una mentalidad adecuada y aprender a arriesgarse. Y arriesgarse habla de aprender a tener, eh, o sea, de perder ese miedo al rechazo que nos cuesta mucho y que le cuesta mucho a la gente. Y vuelvo y te digo, pueden tener mucho conocimiento, pero si no aprenden a desafiarse en tener el soporte que les van a decir no, que los van a rechazar, que les van a cerrar muchas puertas, nunca se van a lanzar, siempre van a tener ese miedo. Y lo importante del miedo es decir que hay que hacer las cosas con miedo. O sea, si uno le da miedo, tiene que dar el paso con miedo y todo. No implica que te va a quitar el miedo. Que hay gente que también espera eso, ¿no? Que la ausencia del miedo. Y eso tal vez nunca va a pasar. Siempre va a estar ese miedo ahí, pero es aprender con miedo y todo a dar el Es paso. que justamente uno desarrolla esas habilidades arriesgándose, haciendo las cosas. Ahí es donde en ese ejercicio de comunicar, de hablar, es donde uno va desarrollando justamente eh, todas esas habilidades que se requieren totalmente. Total. Bueno, sí, Digamos ahí Brandon, como básicamente esas habilidades, como bien lo mencionaban, que van a cobrar mucha relevancia en este tiempo y que la IA definitivamente no va a reemplazar, es la habilidad de comunicar, de tomar riesgo y la habilidad también en este momento de construir marca personal. Son habilidades que la IA no va a reemplazar y que están tomando en este momento histórico que estamos viviendo, de esta transición de todas estas tecnologías y todos estos desarrollos, van a cobrar mucha importancia y no se escapan de ningún profesional ni de ninguna persona. Y de esa habilidad de comunicar se desprende algo importante y es la habilidad de conectar, ¿sí? Porque la comunicación justamente te permite conectar con las personas, que es uno de los puntos más importantes. No sé si has escuchado, creo que sí, del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Las ventas es justamente hacer amigos. Y si no sabes Claro, comunicar, si no sabes hablar con las personas,
¿Cómo vas a hacer esas conexiones? ¿Cómo vas a generar esas amistades? Claro, porque muchas veces las personas tienen un producto o servicio, pero saben comunicarlo de una manera correcta y oportuna. Entonces, a veces, por ejemplo, es un error muy común que la gente va a hacer una venta, ofrece un servicio y todo el tiempo hablan de, de ellos mismos. Y lo primero que tienen que preguntarse es la contraparte, ¿qué quiere? ¿Qué requiere? Escuchar. De hecho, eso lo habla el libro, ¿no? De cómo ganar amigos. Entonces Interésate más en los demás. Tenemos exacto, dos oídos porque escuchamos dos veces más de las que hablamos. exacto. Entonces a veces comunicar se trata más de escuchar que de hablar. Entonces la gente suele confundir eso y pensamos muchas veces de que aprender a comunicar es el que más hable y el que más palabras diga por minuto. Entonces muchas veces hay que también dar la pausa, escuchar, Escuchar, muy importante. porque es muy importante. Entonces tenemos un producto y siempre yo tengo ese producto, yo tengo esto que te va a hacer esto, esto y lo otro, pero no, eh, venga, Brandon, ¿usted qué quiere? ¿Qué está buscando con este producto? ¿Sí me entendés? Aprender a escucharte, Entender entender al tu cliente. necesidad. De hecho, sí, eso ya es un tema orientado hacia ventas que hace parte de la comunicación Claro, y es clave, claro, para tú poder entender, para tú poder vender, tienes que primero entender al cliente, entender las necesidades del cliente y partiendo de ahí vas a poder, digamos, asesorarlo, darle una buena orientación para que la persona tome una buena decisión, claro, porque y no, las ventas tampoco son de venderte cualquier cosa por ganar dinero. Las ventas es para que ambas partes se vean beneficiadas. Entonces, esa asesoría justamente eh, va dentro de la habilidad trata de de eso. comunicación. Exacto. Es que es vital en las ventas. Y a la final de conectar también, que era lo que hablabas, que va ligado a la comunicación, poder tener esa capacidad de conectar con la gente, porque cuando tú conectas, la venta viene, o sea, como consecuencia, pero no es el típico vendedor que llega invasivo con un producto o un servicio que lo quiere Imponer. imponer. Entonces esas ventas ya están hace mucho tiempo, pues bueno, siempre han estado mandadas a recoger. La venta es la mejor venta es la que donde se establece una conexión, una buena comunicación y, y la compra viene como consecuencia de esa comunicación y de esa conexión que generaste con la persona. Hay muchas estrategias de ventas que se pueden implementar. Eso podemos hablarlo en un siguiente capítulo. eh, pero definitivamente van dentro del tema de comunicación. Van dentro del tema de comunicación y son muy importantes y vuelvo y reitero, no solamente porque lo diga yo, los grandes en este momento, personas influyentes en todas las áreas, están hablando que las habilidades de comunicación son las que más están cobrando relevancia en este momento, más en un mundo donde está tan aislado, porque precisamente lo he dicho en otros escenarios, es en el mundo que las redes sociales nos vendieron la idea de que nos iban a tener más conectados, más cerca, y lo que hicieron fue todo lo Distanciarnos. contrario, y esa comunicación se está perdiendo en ciertos escenarios, en ciertas personas, que también va ligado a los roles, ¿no? Hablábamos en algún momento del tema de las personas que tienen este teletrabajo o estos nómadas digitales, que tú puedes entrar ahí, pero que estás trabajando en esas habilidades, en desarrollarlas. Pero muchos de estos jóvenes, chicas y chicos que trabajan en su casa, que no tienen estas interacciones sociales en escenarios de oficina, en ningunos otros escenarios, pues no están conectando, entonces no están desarrollando esas habilidades porque los entornos mismos en los que están laborando los limitan. Entonces todo el día están con un portátil en su casa, en un coworking tal vez, pero muchas veces no tienen esa capacidad de conectar, porque conectar implica, por eso también la mentoría va de comunicar, toma de decisiones y riesgo y mentalidad. Porque para conectar tienes que aprender a lidiar con el miedo al rechazo. Entonces muchas veces puedes estar en un entorno y pueden haber otras personas, pero como te da miedo acercarte, saludar, presentarte, entonces nunca se va a generar esa Lo interacción. que llaman ansiedad social. Claro, va generando una ansiedad social y va generando pues toda esta
desconexión. Entonces ya si lo trasladas al tema de los negocios, la persona no va teniendo esta capacidad de poder hacer esas alianzas y la comunicación es tan importante porque cuando tú, por ejemplo, arrancas con un producto o servicio, tienes que buscar muchas veces gestionar temas, como temas de incluso recoger capital para tu idea de negocio, temas de buscar alguna alianza con otra empresa, y para eso es muy importante conectar. Y es que no nacimos aprendidos. Bueno, eso sí es bien importante lo que acabas de decir. Lo más importante y lo que tenemos que dejar acá el mensaje es de que no necesariamente porque la persona no tenga estas habilidades no quiere decir que no las pueda desarrollar. Es bueno decir que hay unas personas que esto les fluye muy fácil, muy bien, de manera muy innata, pero hay otras personas que lo desarrollan. Y hablábamos el otro día del ejemplo, ¿no? De Messi y Cristiano Ronaldo, que Messi siempre se ha dicho Es que a él talento le nato. fluye, que es un talento nato y que Cristiano lo construyó. Y ambos son top Por eso en el puede ser un mundo. poco más, o puede tener una marca más fuerte de Cristiano Ronaldo, ¿no? Pues, Porque el hombre muestra le que costó mucho más sacrificio construir al nivel en el que llegó. Pero entonces las habilidades de comunicación, de mentalidad y de toma de riesgo pasa exactamente lo mismo. No quiere decir porque que haya una persona que no le fluya ese tipo de cosas, no quiere decir que no pueda construir esas habilidades, no pueda construir ese músculo del riesgo. totalmente. Hay muchos errores en el proceso que uno la verdad no se da cuenta y que tiene que realmente mejorar. Entre eso sé que, por ejemplo, esas muletillas, sé que hay, digamos, Muchas cosas a muchos nivel de elementos comunicación que hay que mejorar. que no dejan que tu mensaje sea creíble, El tono de que la genere voz. credibilidad. ¿Cuáles son esos tres errores más comunes, Esos Xavi? errores, muchos van ligados al tema de las muletillas, a veces al final incluso de las oraciones. Nos pasa a todos, siempre lo dejamos a la final como con una pregunta. Entonces, tal cosa, ¿no? Entonces dejamos siempre ahí como un interrogante, y cuando tú tienes la seguridad de que estás dando un mensaje o estás dando una oración de algo claro, tienes que dejarlo en punto, como una afirmación, no al final como si fuera una pregunta. Entonces pasa mucho, es muy común También, y, también y los hay que silencios, mejorarla. ¿no? Los silencios. Muchas veces uno por miedo al silencio en la comunicación, uno dice, eh, entonces, Claro, simplemente uno esas son las podría, muletillas. exacto, Ujú. uno podría simplemente callar Hacer el y silencio, hacer la pausa, hace que el mensaje sea más contundente. incluso que llegue más y que la gente lo recepcione mejor. Total. Hay, Y hay un último error que se comete mucho también, que es la voz, la respecto a la voz, voz insegura. el tono de voz. Hay gente que habla entre los dientes. Ajá, Nos pasa también. Son cosas que le pueden pasar a cualquier por nervios, por inseguridades. Entonces, hablamos, hablamos así, como que. Entonces hay que hablar con seguridad. Hay que hablar con firmeza cuando estás teniendo una comunicación. Porque si no, la otra persona, el interlocutor, que tal vez sí pueda tener más desarrollado eso, va a tomar y va a hacer la lectura y le vas a generar esa inseguridad en el caso que estés vendiendo un producto o servicio, pues le vas a dejar el espacio para que lo piense y tal vez no pueda cerrar la venta. que voy a dejar una pequeña anécdota que me pasa recurrentemente, y es que, por ejemplo, cuando yo voy a hacer, para esos clientes que de pronto me escuchan, uy, este man habla así como muy serio. Cuando yo voy a hacer una llamada, yo trato de proyectar más la voz, y eso hace, obviamente, que se escuche más seguro y que sea más creíble. Entonces Claro. también escuché por ahí en un video que vi que también la forma en la que entonas tu voz, la forma en la que hablas, también genera Pues credibilidad. mira, vamos a dar un ejercicio acá que puede ser muy positivo para mucha gente que nos está escuchando, y es un ejercicio muy sencillo y muy básico. Es que cojas tu celular, grabes 2 minutos, cualquier mensaje, cualquier cosa que quieras transmitir por un periodo de 2 minutos. Después, ese mismo video lo miras sin volumen para ver tu lenguaje corporal. Y después lo miras sin imagen, solamente el audio, para ver cómo estás hablando. Y eso te arroja una cantidad de cosas que de verdad que dejan a la gente sorprendida.
Entonces es un ejercicio básico, pero que te puede ayudar mucho a mejorar en esas habilidades de comunicación. Y justamente lo que hablábamos ahora es práctica. Es Es práctica. práctica, pero mira como todo se enlace lo que tú acabas de decir, práctica. Pero si no comienzas a desarrollar ese músculo del riesgo De y de la hacerlo. decisión, entonces nunca vas a tener práctica, porque te va a dar miedo lanzarte a hacerlo. No, y cuando uno se lanza a hacerlo ya con personas reales, ahí es donde realmente se ve el resultado, se te exiges a que salga bien, Y sabes qué es lo que a mejorar. en el mundo y a muchas personas eh, mata más o sea, mata más sueños que cualquier otra cosa. Es esa falta de decisión y de arriesgarse. Esos obstáculos que la gente se pone. Vamos a hacer un podcast, por ejemplo. No, cuando esté mejor preparado. Vamos a hacer un video. No, cuando tenga un mejor celular. Todo eso son excusas que están muy ligadas al tema de la mentalidad Que uno se vende a uno mismo. y que se pone la gente y que nunca y los limitan para dar el paso, para dar el siguiente paso. Entonces, sí, no, mañana, en la otra semana, el otro mes, cuando compre el celular, cuando compre los micrófonos. Siempre esperas a estar preparado, a estar listo. Y ese es el gran error. Eso es un gran error y ese es un desafío que si de verdad que la gente tiene que aprender a, a manejar, a gestionar esto mejor, porque si no lo hace, tristemente lo otro que pasa es que los mayores talentos y los sueños más grandes, la mayoría están en el cementerio. Las personas que nunca exteriorizaron y nunca se arriesgaron a hacer eso y tal vez tenían un talento, un propósito muy grande, pero como nunca se lanzaron esperando lo que tú acabas de mencionar, a estar preparados, a estar listos. Y nunca se va a estar listo ni nunca va a ser el mejor momento. Eso que le pasa a mucha gente llevan toda la vida esperando para arrancar un negocio, una idea, o escribir un libro, qué sé yo, o meterse ahorita en el tema de las redes y andan esperando, no, el otro año, cuando esté mejor preparado, cuando haga la mentoría de tal cosa o cuando haga tal curso, y eso nunca va a pasar. Tal vez si arrancas a hacerlo, te desafías en el camino y en ese día a día, en esa misma exposición, que cuando te comienzas a tener las dinámicas de hacer lo que quieres hacer, pueden venir esas mejorías. Justamente lo escuchaba, Viene la mejoría, vienen las cosas que van mejorando en el camino. justamente lo escuchaba en una conferencia que vi, que básicamente en el camino de emprender no vale más la mejor idea, no vale más, digamos, esa idea que uno cree, no, pues me la voy a hacer, sino que vale más esa capacidad de testear las ideas y de irlas mejorando en el proceso y ir entendiendo qué es lo que va pasando, porque así no tengas el plan perfecto, en el recorrido, en el camino, es que vas a poder perfeccionar justamente o te vas a dar cuenta exactamente por qué no funciona, por qué no es realmente de la forma en la que tú pensabas. Claro, ¿no? Y yo lo he escuchado muchas veces, esas personas que todavía suelen, no, tengo una idea que cuando la haga, mejor dicho, me va a sacar. O no te la cuento. Y entonces no te la cuento y con todo ese misterio, ¿no? Y lo que pasa es que llegan estos personajes que ya han hecho cosas muy grandes y te dicen, o sea, básicamente no tienen nada. Y Exacto. llévate tu idea para la mierda, lo he escuchado Alex, porque las únicas ideas que funcionan son las que se ejecutan y se lanzan. Entonces, básicamente lo que la gente tiene ahí es una ilusión. Alex Day, un orador también en ventas, dice que el kilo o el tarro de ideas vale a centavos el kilo, pues. Lo más importante es lo que estamos haciendo hoy, precisamente aquí es que cuando uno quiere y tiene el propósito y tiene la convicción de algo, es hacerlo, ejecutarlo. Que tal vez no vas a ser el mejor, tal vez falta mucho camino por recorrer, pero ya lo estás haciendo, estás caminando hacia allá. Y ligado al tema de marca personal,